Buenos días. Bueno, estuvimos considerando la carta a los Efesios. ¿Os acordáis que vimos el capítulo 1, luego el capítulo 2? Y cuando lleguemos al capítulo 2, Pablo empezó a explicar a aquellos creyentes de que ellos estaban ajenos al pacto que Dios había hecho con Israel, y os invitaría que si echáis un vistazo, tanto en las redes sociales como incluso hay un canal famoso, pasa que es un canal de pago, ¿no? Digamos. No sé si conocéis el canal Historia. Bueno, pues allí se habla mucho. Es un fenómeno que ya viene de muy atrás, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, incluso en plena Guerra Mundial, ¿no? de avistamientos de ovnis, de naves espaciales y todas estas historias. Ahora en el canal de Historia ya hace mucho tiempo se ve que también está de moda ellos ponen en antena pues un supuesto, fijaros, en Canal Historia. Se supone que Canal Historia tiene que hablar de cosas que sean historia. Pues ponen un documental, un reportaje sobre avistamientos de marcianos. Voy a decirlo así que me cuesta menos, de marcianos. Y si veis estos documentales, no hay tanta diferencia entre las experiencias de avistamientos o las experiencias de abducción, que se llama, ¿no? De que han sido raptados por alienígenas y que la han estado estudiando y tal. No hay tanta diferencia de esto con lo que siempre se ha llamado el mundo del espiritismo, y de las experiencias espirituales, dejando a Dios de lado y buscándolas por nuestra cuenta. Todo esto me llevó a pensar, y aparte de estos documentales, hay un hermano en YouTube que se llama David, que hizo un especial que habla de este tema del que estamos hablando. Es que yo me quedé bastante perplejo, nunca me lo había planteado así, pero desde la antigüedad, el mundo antediluviano, incluso después del diluvio, es un mundo muy de espaldas a Dios. Ahora el mundo sigue de espaldas a Dios, pero evidentemente la venida del Mesías y la influencia del Espíritu Santo a través de la Iglesia en este mundo ha hecho que este mundo no sea ni mucho menos el mundo que había antes de Cristo, ni mucho menos. Era un mundo muy de espaldas a Dios, y las naciones, todas las naciones, de una manera u otra, seguían a dioses falsos. Principalmente, el protagonista de esa historia es Egipto, los dioses de Egipto, los famosos dioses de Egipto, a los que el Señor tiene que denunciarle a Israel muchas veces de que cuidado con volver a buscar otra vez la adoración o el culto a esos dioses. Y estos dioses no son fantasías de Egipto ni de las antiguas civilizaciones, sino que tienen mucho que ver con lo que ahora se está tratando. La búsqueda o el dejar que dioses falsos, que tienen mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, pues estén metidos en la formación y en la cultura y en la forma de creer y de vivir de esas civilizaciones. No era solo fruto de la imaginación, sino parece ser, y yo no voy a entrar ahora en si es cierto o no, pero parece ser que las naciones todas pues tenían, se dice que muchos de los avances tecnológicos que habían en aquella época se los recibían de extraterrestres, que en este documental que os digo de este hermano David, un erudito, un señor que ha estado metido incluso en la ufología y que ha dado conferencias, y él cuenta que se convirtió al Señor Jesús, cuenta que en una de las últimas conferencias, cuando él denunciaba muchas de las falsedades que se dicen, ahora no voy a entrar porque no me quiero alargar, aquel famoso en la área 54 que se estrella una nave y que parece ser que hay dos extraterrestres que lo cogen, le hacen pruebas y tal.
este hermano denuncia que el área 50, este área de Estados Unidos realmente se hacen pruebas y realmente una nave se estrelló, un vehículo se estrelló, pero él hace entender que no es extraterrestre, sino que eran unos experimentos de Estados Unidos que luego al gobierno americano ya le vino bien que la gente empezase a creer que eran del otro planeta, ¿vale? Pero este hermano lo que denuncia es que en la antigüedad aquellos dioses falsos eran que estas naciones tenían contacto con seres que no eran de este mundo y que les engañaban y que les manipulaban, les manejaban y bueno, pues en este mundo Dios no puede, lo que el apóstol Pablo nos enseña es que Dios decide acercarse al hombre a través de un pacto, haciendo un pacto con el hombre, pero él quería hacer ese pacto con una nación que no existía. No había nación que estuviese en las condiciones para que el Señor pudiese hacer un pacto con esa nación, porque todas las naciones estaban corrompidas, practicaban, vamos a decirlo así, el espiritismo, buscaban dioses que no eran el Dios verdadero, eran dioses falsos, que les engañaban y les manejaban y les hacían caer en las más bajas prácticas y desobediencia a Dios. Y entonces, pues así, ahí vemos la historia, ¿no? Dios se fija en Abraham y a través de Abraham forma una nación. Y este hermano pues nos enseña que Dios lo tuvo que hacer así, no había ninguna nación preparada, estaban todas corrompidas. O sea, así era la oscuridad que había en aquel mundo, en aquel momento, y Dios tiene que formar la nación de Israel a través de Abraham. Así que vemos que Pablo nos explica que en un mundo de oscuridad, donde todas las naciones estaban corrompidas, Dios tiene que formar esa nación y Dios tiene que hacer un pacto con esa nación y que todos los que no forman de los descendientes de Abraham están fuera del pacto. Pertenecíamos a esas naciones que estaban alejadas de Dios y sin esperanza en este mundo. Así que llegamos al capítulo 3 de Efesios. Cuando Dios ya les relata, al final del capítulo 2, en un principio habla de esto que estábamos hablando, de que Dios forma una nación, un pacto con una nación, y que aquellos que estábamos ajenos a toda la bendición que los israelitas podían recibir por medio de ese pacto con Dios, pues en el Evangelio Dios había hecho posible que aun los que no formábamos parte ni teníamos las promesas que los israelitas habían recibido, pues nosotros podíamos beneficiarnos también de esas promesas a través del Evangelio. Y dice el apóstol en el capítulo 3, versículo 1, que por esta causa, porque a pesar de que vosotros los gentiles, los que no formáis parte de Israel, estabais fuera de ser ciudadanos de Israel y de tener esperanza, por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Parece ser que Pablo está prisionero, y que él les dice que está prisionero por ellos. Si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. Aquí Pablo empieza a decirnos que él no se considera prisionero parece ser de Roma, que en aquel momento era en Roma donde estaba y donde lo habían apresado, pero no se consideraba preso del poder humano, sino se consideraba preso de Jesucristo, que permitía esa situación por causa de ese ministerio que tenía hacia los gentiles, de darles a conocer que Dios había abierto a través de Jesucristo la puerta y la posibilidad de que ellos, que estaban lejos, podían estar formando parte de esa esperanza. Y en el versículo habla de si ciertamente oísteis acerca de la dispensación, administración. El tema de la dispensación ha sido una discusión teológica, ¿no? Yo he llegado incluso a ver en internet
que esa famosa doctrina de lo sabéis, ¿no? Los dispensacionalistas, ¿no? Que hay una dispensación de la no sé qué, dispensación de esto, del otro. No creo que sea necesario discutir ni hacer discusiones teológicas. Lo que realmente es, iremos viendo a través de este texto, que Dios, en su administración de la salvación, por decirlo así, llega un momento que a través del Pablo tiene que revelar que él tenía preparado, que llegado su momento, los que estaban lejos, los gentiles, también podían entrar a las promesas que Dios había hecho a Abraham. Y Pablo se considera, y es llamado por el Señor para ser administrador, revelador de esa administración que Dios estaba haciendo de la salvación. Versículo 3. Que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. Esto tenía que ser revelado. Iremos viendo que en la antigüedad no se conocía el pueblo de Israel, que tenía un pacto con el Dios verdadero. Otras naciones tenían otro tipo de pactos o tenían otro tipo de relación con sus dioses o con sus formas de hacer, pero no sabían que Dios tenía en el futuro esto preparado, este misterio, como antes escribí brevemente. Versículo 4. Si leéis esto que yo o si tenéis conocimiento de esto que os he expuesto brevemente, leyendo, lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Pablo estaba interesado en que el creyente, el gentil creyente, comprendiese este misterio que estaba encerrado en Cristo. Que entendiésemos, o que entendiesen los creyentes gentiles el alcance del misterio de la cruz para ellos. Versículo 5. Que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, este misterio de Cristo, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ni profetas de la antigüedad pudieron llegar a entender y a percibir lo que Dios tenía preparado para los gentiles. Fíjate cómo lo dice. En otras generaciones no fue dado a conocer este misterio, y como ahora sí, que ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En Gálatas, vamos un momento a Gálatas, capítulo 1. Versículos 11 y 12. Aquellos profetas de la antigüedad, incluso el mismo pueblo judío, no llegó a comprender este misterio de Cristo, esta realidad. Pero dice aquí en el versículo 11 y 12 del capítulo 1 de Gálatas: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Este misterio, esta realidad que Dios tenía preparada, el apóstol Pablo está diciendo que era necesario que fuera revelado, y él Dios le ha encomendado a él llevar a cabo esta revelación. Versículo 6. El misterio que está escondido en Cristo. Que los gentiles son coherederos. Claro, a nosotros esto, bueno, vale bien, pero los judíos muchos no lo quisieron entender. Acordaros que muchos se rebelaban ante esta verdad. Pero era verdad, era así. Que Dios tenía ese misterio escondido, ese misterio que estaba preparado en Cristo, que era que los gentiles,
aquellos que vivían tan de espaldas a Dios, tan en la oscuridad, sin tener en cuenta al Dios verdadero, ellos podían ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El pueblo judío esperaba, el creyente judío esperaba la salvación de Dios, un Mesías. Ahora también los gentiles que estaban fuera de esa promesa y fuera de esa realidad, ahora los gentiles por medio del Evangelio, del anuncio de que en Cristo también todo aquel, sea de la nación que sea, crea, puede también recibir esa esperanza. Versículo 7. Y de como él decía anteriormente, de esta administración de la salvación de Dios desconocida, dice versículo 7, de esto también yo fui hecho servidor, según el don de la gracia de Dios que me fue dada, conforme a la eficacia de su poder. Pablo, Dios le había encomendado y le había hecho servidor de esta realidad y del anuncio de esta gracia. Y aquí el apóstol dice que eso es por gracia, que él lo ha recibido por gracia. No lo ha recibido porque era la persona preparada y que se lo merecía, sino que por gracia, dice el apóstol Pablo, con humildad, por gracia Dios me ha escogido para que yo os anuncie este misterio y esta realidad. Y no solamente dice que por gracia ha sido escogido, sino que ahora él lo lleva a cabo por el poder de Dios que está en él. Lo dice en el versículo 7. Servidor según el don de la gracia de Dios, y me ha sido dada conforme a la eficacia de su poder. Yo baso la eficacia de mi ministerio en el poder de Dios que está en mí. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. No sé si el apóstol Pablo, lo digo entre comillas, tenía cierto complejo de haber perseguido a la iglesia. No lo sé. Pero él se considera el más pequeño de todos los santos, dice aquí. Porque en otras partes de las Escrituras encontramos que a veces pensamos que Dios tiene que escoger a alguien muy... Está bien, hay que prepararse, ¿no? No estoy diciendo con esto de que no haya que aprovechar la oportunidad para estar preparado. Pero la elección de Dios no se basa en que nuestra capacidad lo pueda merecer, ¿no? Sino que es una decisión de Dios que hace por gracia y de manera soberana. Y de esta manera, por gracia y soberana, dice el apóstol Pablo, yo que me considero el menos preparado, por decirlo así, o el más pequeño de todos los santos, Dios ha tenido a bien darme a mí esa gracia. Me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles, a los que estaban lejos, a los que vivían en oscuridad, sin Dios y sin esperanza, anunciarles que el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, de la que no puedes llegar a comértelo, ¿no? A entenderlo al 100%. Puedes entender cómo hay tanta riqueza en Cristo para aquellos que estaban tan lejos, los gentiles. Versículo 9. Y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pues claro, el contexto en la antigüedad era que lo hablábamos al principio, ¿no? Que habían naciones y que solo al final Dios tiene que formar una nación para hacer su pacto con esa nación y a través de esa nación pues tratar de dar luz al resto de las naciones. Es el contexto, ¿no? de lo que hay. Pero lo que el hombre no sabía, ni los antiguos profetas, ni el propio pueblo judío, es que Dios tenía un plan más grande en todo esto, ¿no? Y ese plan, ese misterio, estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y nos ha sido revelado ahora. Dice en Primera de Pedro, capítulo 18, capítulo 10, en Primera de Pedro 18,
A ver, que no me ha apuntado el capítulo. A ver si es. Primera de Pedro 18:20, es que perdonad, no me he apuntado el capítulo, pero es aquel que dice que, bueno, que refuerza la idea que está aquí enseñando Pablo, ¿no? De que había ese misterio escondido en la antigüedad, de que Dios iba a abrir la puerta a los gentiles a través del Evangelio, a través de Cristo Jesús. Versículo 11. Dice, Dios tenía escondido este misterio para, desde el siglo de Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, la multidiversificada, he leído en otra forma de traducirlo, la multidiversificada sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios escoge una nación, o como decíamos, mejor dicho, tiene que formar una nación para traer luz al mundo, y esa nación que tenía esperanza, que tenía la ley de Dios, que tenía la promesa de un Mesías, llega un momento que rechaza al Mesías. En principio, o a priori, o aparentemente, se frustran los planes de Dios, ¿no? Parece ser. Pues esa es la multiforme sabiduría de Dios. A través del rechazo que su pueblo hizo del Mesías, Dios abre la puerta, no solamente, y lo iremos viendo más adelante, no solamente para que los gentiles puedan ser salvos y tener esperanza, sino que aquel pueblo judío que pensaba que a través de la ley y a través de que sean hijos de Abraham ellos iban a recibir la promesa y tal, ellos también tenían que agachar la cerviz y reconocer su pecado, y que el rechazo del Mesías es lo que le va a traer también a ellos salvación. Esta es la multiforme sabiduría, multidiversificada sabiduría de Dios. Y otra cosa interesante, que Dios tiene el propósito también de dar a conocer esta multiforme sabiduría de Dios a través de lo que ha hecho con nosotros, o con aquellos judíos que creen en el Señor como Mesías. Va a dar a conocer esa sabiduría, se va a glorificar en su sabiduría en nosotros, en la Iglesia, para darla a conocer también, no solo al mundo visible, sino al mundo invisible. Y versículo 12. Un propósito, dice aquí versículo 11, un propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, que es lo que acabamos de hablar. Y en el versículo dice que en Cristo Jesús nuestro Señor tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe, por medio de lo que es Cristo Jesús, de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Tenemos seguridad. Tenemos seguridad. Somos creyentes, ¿no? Hemos creído en el Señor Jesús, somos salvos, pero tenemos que tener la firme confianza o la firme fe de que tenemos seguridad en Él. Lo digo porque las circunstancias, nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestros tropiezos, que los hay, nos pueden hacer tambalear. Pero aquí el apóstol nos recuerda que en Cristo Jesús, en toda la obra que Dios ha hecho en Él, tenemos seguridad. Si queremos, no tenemos por qué perder esa seguridad, porque Dios nos ha dado el derecho, tenemos derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Bueno, vamos terminando. Versículo 13. El apóstol Pablo va a recordar, él habla al principio de que es prisionero, que es prisionero
no del Imperio Romano, no de la autoridad humana, sino que es prisionero del Señor Jesucristo, porque tiene que llevar a cabo su ministerio. Y dice en el versículo 13, por tanto, después de tratar de haceros entender la grandeza de lo que Dios ha hecho por vosotros y a través de las edades, os pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, de que veáis que estoy perseguido, de que veáis que estoy preso por causa del Evangelio. No desmayéis, porque las tribulaciones que yo estoy pasando son vuestra gloria. Las estoy pasando para que vosotros podáis ser conocedores de este misterio, podáis ser conocedores de esta esperanza. Y no solamente os digo esto, que no os desaniméis, porque mi esfuerzo vale la pena por vosotros, sino que además doblo mis rodillas ante el Padre, dice en el versículo 14. Doblo mis rodillas ante el Padre. El Señor, el apóstol, tiene esa actitud en su corazón ante esa tribulación. Él mira más la gloria que Dios puede ofrecer o puede llevar a aquellos creyentes, y esto le produce el gozo y la admiración y la necesidad de reconocer y de doblar sus rodillas delante del Padre al darse cuenta de lo que Dios está haciendo con él. El Padre, dice, del Padre de quien recibe nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. En la versión, si vamos al original, habla de parentela. La palabra griega se traduciría literalmente parentela. La parentela, todo nombre, toda parentela, en los cielos y en la tierra viene, recibe nombre a través del Padre. Me vas a permitir que yo aquí interprete que simple y llanamente, de forma sencilla, que lo que somos, todo lo que nosotros somos como personas, las relaciones que tenemos entre nosotros, sea a nivel familiar o como hermanos en la fe, todo esto viene del Padre. Y Él está interesado de que esto no se rompa. Es uno de los intereses que el Señor tiene cuando manda a su Mesías, de que esto no se rompa, de que este nombre, esta parentela, esta familiaridad, esta comunión, que por eso que dice el apóstol muchas veces que la mesa nos habla de la comunión que tenemos en Cristo, con Cristo y entre nosotros, viene del Padre, lo recibimos del Padre. Y dice el apóstol que el Padre os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Qué quiere el apóstol que le dé a aquellos creyentes? El Padre. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuán importante en nuestra vida el hombre interior. Es más, la sociedad que nos rodea y la educación que nos han dado, hacen más énfasis en lo que hacemos, hasta tal punto que haciendo podemos aparentar muchas cosas. A veces simplemente haciendo, pues la gente se debe dar cuenta que somos delincuentes, ¿no? Porque lo que estamos haciendo son delitos. A veces haciendo, aparentemente pueden haber buenas personas. Pero Dios está interesado, y así el Señor Jesús lo enseña a sus contemporáneos, no en la apariencia, sino en el hombre interior. Y el apóstol está deseando delante del Padre que aquellos creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior, en la parte interior de cada creyente. ¿Y cómo se puede producir esta fortaleza? Porque Cristo dice, al habitar Cristo, por la fe en vuestros corazones. Cristo habita en nuestros corazones. Y esa presencia de Cristo en nuestros corazones, el apóstol Pablo quiere que fortalezca ese hombre interior que hay en cada uno de nosotros. 18. Seáis plena, y además, dice, además de fortaleceros en el hombre interior, versículo 17, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, Él va haciendo un proceso, ¿no? Diríamos que es el verdadero crecimiento espiritual. Fortalecidos por la presencia de Cristo en nosotros, en el hombre interior, arraigados y cimentados en amor,
Dios es amor, dice el apóstol Juan. El amor, ser llenos del amor de Dios es la clave, por así decirlo, de la vida. Seáis arraigados y cimentados en amor. Y dice el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender. Antes el hermano Paco nos hablaba, ¿no? Cuando miramos la cruz, cuando consideramos al Señor Jesús, quién es y lo que hizo por nosotros. Uy, he tocado aquí. Perdonadme, voy a tener que comprar algo o volver a lo antiguo. Vale, ahora. Sí, decía que Paco nos hacía podernos centrar en el amor del Señor a través de la manera mayor que el amor del Señor ha podido ser expresado en la historia de la humanidad, que es a través de Cristo y del sacrificio de Cristo por nosotros, y comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, ¿no?, de lo que representa el amor de Dios en Cristo en nuestra vida. Podamos llegar a esa experiencia y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, porque no hay otra manera de que el ser humano tenga comunión perfecta con Dios y sea lleno de la plenitud de Dios en su vida. No hay otra manera, sino a través de ese proceso de ser fortalecidos y de comprender en toda su amplitud el amor de Cristo por nosotros. Y así seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y al que es poderoso, y aquí vamos a concluir, y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos, por mucha imaginación que le echemos, no vamos ni fe que queramos poner, vamos a llegar a abarcar y a entender cuál es el poder de Dios, porque Él dice es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que no se nos puede ocurrir pedir o de lo que podemos llegar a entender. Él llega mucho más allá. A que es poderoso para todo esto, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de siglo de los siglos. Es que es en la traducción literal. Por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. En el versículo 18 hemos visto la verdadera sabiduría. 19, el verdadero objetivo, conocer el amor de Cristo en nuestra vida. El versículo 20, la verdadera garantía de que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. Y la verdadera gloria, nuestro verdadero sentir, ha de ser que Él reciba en nuestra vida toda la gloria por los siglos de los siglos. Que así sea.